Desde mi punto de vista hay algo profundamente descarado en la forma en que se ha intentado monetizar esta situación, recordándole constantemente al mundo que siguen siendo miembros de la realeza que el conservar ese título. Lo que debía ser el camino recto de Harry hacia la justicia, su cruzada moral contra los abusos de la prensa, ha empezado a parecer más bien una implosión lenta y visible. Esta semana el tribunal no solo escuchó argumentos legales, dejó caer una revelación demoledora, y esa revelación no explotó en las páginas del Daily Mail, sino que estaló directamente a los pies de Harry. Durante años Harry presentó esta demanda como una misión ética casi solitaria, un príncipe enfrentándose a un sistema mediático corrupto, un hijo marcado por el trauma, decidido a desmontar la industria que según él destruyó a su madre y condicionó su vida. Ese fue el relato, la marca, la narrativa que sus seguidores más fieles repitieron sin cuestionar. Sin embargo, con la aparición de nuevos documentos y pruebas, esa historia comenzó a resquebrajarse. Entre correos electrónicos, testimonios y archivos judiciales emergió un panorama mucho más inquietante, uno que sugiere que la intimidación, la presión y las amenazas no fueron elementos marginales, sino parte estructural de cómo se construyó el caso. Según lo que se desprende de esos documentos, hubo investigadores presionando a testigos, promesas de dinero sobre la mesa y un lenguaje que se asemeja menos a la búsqueda honesta de la verdad y más aún de exactamente lo que necesitamos que digas. Si siquiera una parte de estas acusaciones resulta cierta, entonces esta causa deja de ser una lucha por la justicia para convertirse en una disputa por el control. Conviene ser claros, Harry no llegó al tribunal solo con una bandera de reforma de la prensa. Llegó acompañado por figuras conocidas en la historia más oscura del periodismo sensacionalista, personas vinculadas a escándalos de escuchas telefónicas, vigilancia ilegal y graves violaciones de la privacidad. Individuos condenados o desacreditados que, tras haber hecho fortuna invadiendo la intimidad ajena, ahora reaparecen reciclados como supuestos defensores de la rendición de cuentas. Ese contexto por sí solo ya debería haber despertado sospechas, pero con la aparición de correos que mencionan amenazas, pagos y tácticas de intimidación, la situación pasa de ser inquietante a francamente explosiva. Y Harry, según fuentes cercanas, está furioso, se siente traicionado, sorprendido, reaccionando con ira en privado, mientras la narrativa que había construido con tanto cuidado comienza a escapársele de las manos, porque en el momento en que la opinión pública empieza a preguntarse cómo se armó realmente este caso, y no solo porque se presentó, todo el edificio empieza a tambalearse. Ya no se trata de un David enfrentándose a Goliat con una honda moral. Es más bien un David que llega al campo de batalla escoltado por antiguos mercenarios de Goliat y pretende convencer a todos de que sigue siendo el héroe de la historia. Lo que vuelve todo esto especialmente corrosivo es la sensación de hipocresía. Durante años Harry ha dado lecciones al mundo sobre ética, trauma y responsabilidad, insistiendo en que las palabras son violencia y que el poder debe ejercerse con extremo cuidado. Sin embargo, ahora aparecen relatos sobre presuntas amenazas dirigidas a testigos reticentes, presiones para que subieran el nivel y hasta incentivos económicos sugeridos discretamente para garantizar su cooperación. Eso no es reforma, es coerción, y destruye por completo la supuesta superioridad moral desde la que Harry afirma hablar. La ironía resulta difícil de ignorar. El mismo hombre que asegura querer proteger a la gente común de los abusos mediáticos parece vinculado, al menos de forma indirecta, a prácticas que se asemejan inquietantemente al acoso. El mismo que dice despreciar la cultura de los tabloides estaría recurriendo, según se alega, a algunos de sus personajes más cuestionados para sostener su demanda, y quien proclama transparencia se encuentra ahora atrapado en un entramado de silencios, acuerdos opacos y preguntas incómodas que preferiría no responder. Ahí es donde Harry estalla, porque para él este proceso nunca fue solo legal, sino profundamente personal y simbólico. Representaba la validación de todo lo que ha afirmado desde que se apartó de la familia real. Debía demostrar que tenía razón, que la prensa es perversa, que él es la víctima y que su cruzada estaba justificada. Pero en lugar de eso, el caso está revelando otra cosa muy distinta, un patrón en el que el fin siempre justifica los medios. Y ese patrón no surge de la nada. Refleja comportamientos que se han repetido en los últimos años, demandas concebidas no solo para ganar sino para castigar. Entrevistas pensadas no para aclarar sino para herir. Una constante reinterpretación de los hechos para presentarse como santos perseguidos, mientras cualquiera que discrepe es tachado de cruel, racista o inmoral.
Ahora esa estrategia choca de frente con el sistema judicial y los tribunales no funcionan con emociones, funcionan con pruebas, y las que han salido a la luz por ahora resultan profundamente incómodas. El juzgado ha escuchado referencias a investigadores actuando de forma agresiva a testigos reprendidos a amenazas que no surtieron efectos seguidas de halagos que tampoco funcionaron y finalmente de la insinuación de dinero como solución. Ese no es el lenguaje de la justicia sino el de la manipulación. De pronto surge la pregunta que muchos se hacen si el caso de Harry es tan sólido. ¿Por qué necesito construirse de esta manera? ¿Por qué apoyarse en delincuentes condenados? ¿Por qué presionar a testigos? ¿Por qué cruzar líneas éticas con tanta ligereza? La respuesta puede ser brutalmente simple porque sin ese andamiaje la demanda se derrumba. Y Harry lo sabe. Por eso este momento es tan peligroso para él. En cuanto el foco deja de apuntar al Daily Mail y se dirige hacia la maquinaria que sostiene a los demandantes, toda la narrativa se invierte. Harry deja de ser el valiente denunciante para convertirse en un príncipe privilegiado que gasta millones en una vendetta indignado porque el mundo no se ajusta a su versión de la realidad. Y aquí está la parte que sus defensores preferirían no escuchar. Este proceso no solo arriesga una derrota judicial sino que amenaza con destruir la poca credibilidad que aún conserva. Porque si la opinión pública concluye que Harry está dispuesto a colaborar con actores poco éticos, a intimidar testigos y a instrumentalizar la justicia para saldar cuentas personales, entonces sus sermones morales pierden todo sentido. Sus discursos sobre compasión suenan vacíos y sus advertencias sobre el abuso de poder se convierten en una amarga ironía. Este es el precio del absolutismo. Cuando alguien se convence de que siempre tiene la razón, todo se vuelve justificable, cualquier táctica, cualquier aliado, cualquier amenaza. Y ahora, a medida que se acumulan las revelaciones en el tribunal, Harry se enfrenta a algo que ha tratado de esquivar durante años: una rendición de cuentas que no puede diluir con una entrevista, un podcast o un comunicado cuidadosamente filtrado por una fuente cercana al duque. Los documentos judiciales no entienden de marcas personales y los jueces no se conmueven con relatos de victimización. Se guían por hechos y esos hechos empiezan a verse cada vez más incómodos. Esto debía ser el gran momento de triunfo de Harry, pero amenaza con convertirse en todo lo contrario. En lugar de consolidarse como una victoria, todo esto se está transformando en el instante en que el castillo de naipes comienza a tambalearse. El verdadero riesgo para Harry ni siquiera reside en si al final gana o pierde el proceso. El peligro real está en el recorrido, porque cada día que el caso se prolonga surgen nuevos datos, se filtran más detalles, aparecen contradicciones y cada vez más personas empiezan a unir piezas que Harry esperaba desesperadamente que nunca se vieran juntas. Ya no se trata únicamente de supuestas escuchas telefónicas ocurridas hace 2 décadas. Ahora el foco está en la credibilidad actual. Y la credibilidad es precisamente lo único que Harry no puede permitirse perder por completo. Tras los muros del palacio se dice que el ambiente no es de sorpresa ni de indignación sino de una resignación sombría. Quienes han observado a Harry durante años describen el mismo patrón repitiéndose una y otra vez. Surge un agravio, se contrata a abogados, se ignora a los asesores que recomiendan cautela y cualquiera que advierte sobre la imagen pública, las pruebas o las consecuencias imprevistas es descartado como poco leal o negativo. La diferencia ahora es que el reflector ya no apunta a la prensa sino a los métodos de Harry. Porque cuando el tribunal empieza a examinar cómo se abordó a los testigos, cómo se moldearon las declaraciones y cuánto dinero circulaba entre bastidores, todo el andamiaje moral del caso se viene abajo. Deja de ser una discusión sobre si los periódicos actuaron mal hace 20 años y pasa a ser una pregunta mucho más incómoda: si Harry está actuando mal hoy. Y esa comparación no le favorece. El lenguaje que emerge de los documentos judiciales resulta especialmente dañino, no porque pruebe de forma definitiva una ilegalidad, sino porque revela una intención, una mentalidad, una disposición a forzar límites y a intensificar la presión cuando la cooperación no lega. Muestra una visión en la que los testigos no son buscadores independientes de la verdad, sino obstáculos que hay que manejar. Esa forma de pensar recuerda a otros discursos ya conocidos: la manera en que Harry habla de la prensa, de su familia, de quienes lo critican. Siempre hay un villano, siempre un enemigo, siempre una justificación para ir más lejos, más duro y más alto. En su universo la oposición no existe de buena fe, existe para ser derrotada. Precisamente por eso este caso se desborda. Los tribunales son alérgicos a las cruzadas.
Los jueces no premian relatos emocionales ni traumas heredados sino la precisión, la mesura y las manos limpias. En el momento en que un demandante parece estar orquestando resultados en lugar de descubrir la verdad, la empatía se evapora. Y la empatía ha sido la moneda con la que Harry ha operado durante años. Lo más llamativo es lo innecesario que parece todo esto. Harry no tenía que liderar esta ofensiva ni convertirse en su rostro visible ni rodearse de figuras con pasados tan cuestionables que su sola presencia contamina cualquier causa. Pero Harry nunca ha sabido resistirse a una pelea que siente como personal. Esta demanda no va solo contra un tabloide. Tiene que ver con el control, con recuperar poder frente a una institución que él cree que lo humilló, con demostrar de una vez por todas que no es débil ni silenciado ni irrelevante. Y esa urgencia se nota. Observadores del ámbito jurídico señalan en voz baja que el caso se ha inflado, se ha vuelto excesivo, cargado de acusaciones difíciles de probar y dependientes de testimonios de personas profundamente comprometidas. Es una estrategia que puede parecer imponente sobre el papel, pero que se desmorona bajo el escrutinio. Cuando construyes tu argumento sobre individuos que ya han admitido mentir, hackear y violar la ley, heredas sus problemas de credibilidad. No los borras. Harry parece no comprenderlo. Da la impresión de creer que su causa purifica todo lo que toca, que luchar contra la prensa convierte cualquier medio en algo legítimo. Así las amenazas se redefinen como presión, los pagos como apoyo y el acoso como motivación. Pero ni los tribunales ni la opinión pública hablan ese idioma, al menos ya no. Hubo un tiempo en que Harry parecía intocable cuando cada acción se interpretaba a través del prisma del duelo, el trauma y la inocencia perdida, y cualquier crítico era silenciado como cruel o insensible. Esa etapa terminó. El capital de buena voluntad se agotó y lo que lo sustituye es mucho más peligroso: el escepticismo. Ahora la gente empieza a hacerse preguntas que antes nunca se atrevió a plantear. ¿Por qué Harry termina una y otra vez ante los tribunales? ¿Por qué tantas de sus batallas legales parecen sostenerse más en relatos emocionales que en pruebas sólidas? ¿Por qué muchos de sus aliados acaban mostrando antecedentes éticos cuestionables? ¿Y por qué la rendición de cuentas parece fluir siempre en un solo sentido? Estas no son preguntas que su equipo pueda neutralizar con estrategias de relaciones públicas. Cuanto más insiste Harry en presentarse como el único luchador contra la corrupción, más se examina su conducta bajo el mismo estándar que dice defender. Y visto desde ese prisma, este caso resulta cada vez más difícil de justificar. Lo que está ocurriendo no es un derrumbe espectacular, sino una erosión lenta y constante, una pérdida progresiva de confianza. Cada nueva revelación desgasta la imagen del Harry reformista y principista, sustituyéndola por la de un hombre dominado por el resentimiento, dispuesto a sacrificar credibilidad, alianzas e incluso instituciones para saquearlo. Mientras las fortunas de las celebridades suben y bajan, la reacción del público ante el príncipe Harry y Meghan Markle ha seguido una trayectoria sorprendentemente constante. Y hay otra capa en todo esto que quizá Harry no ha calibrado del todo. Este proceso no existe en el vacío. Se suma a todo lo anterior: las entrevistas, el libro, los documentales, las acusaciones incesantes contra su familia. Cuando jueces y observadores analizan sus motivaciones, no lo hacen de manera aislada. Perciben un patrón. El de alguien que se presenta repetidamente como víctima mientras ejerce un privilegio y un poder extraordinarios. Ese patrón importa porque cuando una persona con enorme riqueza, estatus e influencia denuncia persecución, los tribunales examinan con lupa cómo se utiliza ese poder. Y la mera insinuación de que testigos pudieron ser intimidados o presionados, aunque fuera de forma indirecta, da la vuelta por completo a la narrativa de Harry. De pronto ya no parece quien destapa abusos de poder, sino alguien acusado de facilitarlos. Por eso este momento resulta tan explosivo. Explica por qué, según se comenta, Harry está furioso, irritable y cada vez más aislado. Por qué antiguos apoyos se desvanecen en silencio. Por qué incluso analistas que le eran favorables ahora miden sus palabras. Todos perciben el cambio. El caso que debía consolidar su legado como reformador corre el riesgo de definirlo como algo muy distinto, una advertencia. Porque esto es lo que ocurre cuando las venganzas personales se disfrazan de cruzadas morales, cuando el trauma se instrumentaliza en lugar de procesarse, cuando el afán de ganar supera la obligación de ser justo. La verdadera tragedia, si cabe llamarla así, es que Harry está convencido de tener razón. Cree que su dolor le da derecho a reescribir las reglas, que su causa justifica los excesos y que como la prensa se equivocó antes, debe estar equivocada siempre. Pero la convicción no equivale a prueba y la sensación de rectitud no es una estrategia legal.
A medida que este caso avanza, el riesgo para Harry no es solo perderlo, sino quedar expuesto. Expuesto como alguien que predica sin descanso sobre la responsabilidad pero no la tolera cuando le alcanza. Expuesto como alguien que denuncia el acoso mientras se beneficia de él. Expuesto como alguien que afirma detestar las tácticas sensacionalistas y sin embargo adopta las más desagradables en la sombra. Si el tribunal finalmente falla en su contra dolerá. Pero si tanto la justicia como la opinión pública concluyen que sus métodos son tan poco éticos como aquellos que critica, el daño será irreversible. Porque cuando la máscara que no vuelva a colocarse, Harry buscaba un ajuste de cuentas con los medios. Lo que quizá esté a punto de enfrentar es un ajuste de cuentas consigo mismo, cuentas consigo mismo, cuentas consigo